Listo. Bueno, entonces la clase de ayer les estaba explicando esta tablita donde básicamente pues teníamos tenemos que tomar una decisión de producción para esta empresa. Entonces, en esta empresa pues tiene la siguiente información que esta cantidad de productos, por cada una de estas cantidades de productos, tenemos un precio, costo fijo, que ese sí permanece constante, y un costo variable. Entonces, con el fin de determinar cuál es el mejor nivel de producción para esta empresa, entonces lo que hacíamos era calcular el costo total, que es la sumatoria de costo fijo, más el costo variable multiplicado por el número de unidades, porque ya sabemos que el costo variable depende del número de unidades que se produzcan. Entonces, aquí vamos a tener el costo total para cada nivel de producción, eh, digamos si produzco una hasta si produzco 8 unidades. Y lo mismo hicimos con los ingresos, multiplicando el precio unitario del producto para cada nivel de producción por su cantidad. Entonces así tenemos los ingresos que tendría la empresa en cada nivel de producción. Una vez determinado esto, entonces ya podemos ir a calcular los márgenes. Entonces yo les explicaba que cuando hablamos de marginal, un incremento marginal quiere decir cuánto varía determinada determinado rubro por cada unidad adicional de producto o servicio que se esté generando. Entonces, en el caso de los ingresos marginales, quiere decir cuánto ingreso adicional se genera por cada unidad de producto adicional que se crea en la empresa. Entonces, cuando teníamos que las cantidades aumentaban de 1 a 2, entonces ahí aumentó una unidad de producción y los ingresos se incrementaron en 8. Luego de 2 a 3 aumentaron en 6, luego aumentaron en 4, en 2, hasta que llega un punto en que ya no se incrementan más los ingresos. Como pueden ver aquí, teníamos ingresos de 30 en 5 unidades y en 6 unidades otra vez tenemos ingresos de 30. ¿Por qué? Porque a partir de allí el precio ya comienza a disminuirse. Es decir, llega un punto en el que podemos vender a precios más, precios incrementales, o mejor dicho, no incrementales, sino que, o sea, el precio siempre se va a estar disminuyendo, pero como las cantidades también se incrementan, entonces llega un punto en el que la curva se invierte y comienza a descender. Entonces llegamos hasta un punto máximo de 30 unidades y de ahí para abajo los ingresos comienzan a disminuir 28 y 24. Em, entonces, por tanto, el ingreso marginal llega a un punto en que llega a ser cero y de ahí para abajo se vuelve negativo. Es decir, que ya no se generan, es decir, por cada unidad adicional de producto que se esté creando, no se va a generar nuevo ingreso, sino que el ingreso se comienza a disminuir respecto a la cantidad anterior de producción. En cuanto al costo marginal, pues tenemos algo similar, es decir, cuánto va a incrementar el costo a medida que añado una unidad adicional de producto. Entonces lo que hago es sacar la diferencia de los costos totales respecto a la producción anterior o a una unidad menos, mejor dicho, de producción. Y así entonces voy determinando cuánto es el costo marginal que se presenta pues en cada nivel de producción. Y finalmente pues tenemos la utilidad marginal, que básicamente es la diferencia entre el ingreso marginal y el costo marginal. Entonces vemos de que la utilidad marginal llega a ser cero cuando la producción total es de 4 unidades. Entonces quiere decir que en este punto la utilidad marginal llegó a su nivel máximo, es decir, cuando los costos totales, cuando los ingresos totales menos los costos totales llegan a su mayor beneficio. Vamos a verificarlo aquí. Por lo menos en este punto, si yo resto ingresos menos costos, aquí en este primer escenario tengo una pérdida de 5. Es decir, que no me conviene producir solamente una unidad porque entonces mis costos van a ser de 15, pero yo voy a recibir ingresos de 10. Entonces voy a tener una pérdida de 5. O sea que este escenario está descartado. Este no lo puedo utilizar porque la empresa va a tener pérdidas. En el segundo escenario ya comienzo a tener una ganancia de 1. Ok, ahí ya tengo una ganancia porque mis costos son 17, pero puedo obtener ingresos de 18.
entonces me queda 1 de ganancia, de utilidad. Entonces ahí ya puedo comenzar a producir, pero aún así sigue siendo un nivel de utilidad muy bajo. Miremos qué pasa en el escenario 3. Si produzco 3 unidades, ya mis utilidades se incrementan a 4. eh, se incrementan a 4, digamos que son, estamos hablando en dólares, por ejemplo. O, o si habláramos en pesos, digamos que son 4 millones de pesos o algo así. Entonces ya se incrementan mis utilidades a 4. Listo. Entonces, ¿por qué? Porque estoy vendiendo, porque mis costos de producción son de 20, pero mis ingresos son de 24, entonces mi utilidad viene a ser de 4. Si produzco 4 unidades, aquí fíjense que ya llega al punto máximo, es decir, ya aquí ya no sigue creciendo más la utilidad marginal. Entonces quiere decir que si yo produzco 4 unidades, tendría aquí entonces un beneficio de 4 de utilidad, porque mis costos totales serían 24 y mis ingresos totales serían 28, entonces 28 menos 24 me da 4. Y ya de ahí para abajo entonces comienza a disminuir. Después vamos a 1, a menos 5, a menos 14 y a menos 26. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi producción óptima estaría aquí entre estos dos. Básicamente yo podría escoger entre producir 3 unidades o producir 4 unidades y eso me generaría la misma utilidad. Entonces la decisión pues estaría básicamente entre estos dos. Y si trazamos un gráfico de cada una de estas variables, por lo menos vamos a notar que aquí si trazamos un gráfico del precio, nos va a quedar de esta forma. Fíjense que esta es la misma curva de la demanda, ¿no? Es similar a la tendencia que lleva la demanda. Y si a esto le añadimos también los costos fijos, vamos a ver cómo nos queda. Vamos a agregarle aquí. Estos serían costos fijos, donde mi X viene a ser las cantidades y las Y viene a ser los costos fijos. Ok, entonces fíjense que los costos fijos se mantienen constantes. Mantienen constantes porque por eso se denominan costos fijos, porque siempre van a mantener el mismo nivel. Ahora vamos a añadir aquí también los costos totales. Costos, a ver, no, primero los costos variables. Costos variables, vamos a añadir costos variables, entonces los valores de X serían las cantidades y los valores de Y serían los costos variables. Entonces más o menos me va a quedar una curva como esta. Entonces, como pueden ver, los costos variables llegan a un punto en que se optimizan cuando llegan a su punto más bajo y de ahí en adelante comienzan a incrementarse. Pero realmente como esto va ligado al nivel de producción, entonces lo que realmente me interesa ver aquí es cómo se va a comportar el costo total. Entonces vamos a hacer el gráfico del costo total donde mis X son las cantidades y mis valores de Y son mis costos totales. Le damos a aceptar. Y aquí podemos ver esta línea amarilla que se parece un poco a la curva de oferta, ¿no? Me recuerda un poco la curva de oferta por la tendencia que tiene con pendiente positiva. Entonces mis costos totales, a medida de que yo voy incrementando la producción, pues se van incrementando también mis costos totales, porque los costos totales es la sumatoria de los costos fijos más los costos variables multiplicados por el número de unidades producidas. Entonces, a medida que voy incrementando la producción, también van incrementando mis costos totales. Ahora, ¿qué pasa con mis ingresos totales? Vamos a ver qué pasa cuando yo grafico los ingresos totales aquí. Entonces vamos a colocar que X son las cantidades y Y son los ingresos totales. Ok, entonces fíjense el comportamiento de la curva. Llega un punto en el que mis ingresos totales se maximizan y a partir de allí comienzan a disminuir, y eso ocurre exactamente aquí en las 5 unidades. Como podemos ver acá, 5 unidades se maximiza la, el ingreso total, y en el 6 se mantiene constante pero luego comienza a disminuir. Entonces, ¿esto qué me dice? Pues, ¿qué me está diciendo aquí, básicamente? Ok, qué pena que se me borró, se me borraron. Entonces, básicamente lo que me está diciendo, ahora vamos a hacer lo mismo, pero
desde el punto de vista marginal. ¿Listo? Entonces vamos a modificar esto aquí. Le voy a decir que me grafique en X. Bueno, en X ya tengo las cantidades. En Y, que me grafique los ingresos marginales, que serían estos. Ahí están. Vamos a agregar entonces ahora el costo marginal, que sería básicamente con estas, para cada una de estas unidades vamos a tener estos costos marginales. Aceptar. Ok. Y vamos a agregar también la utilidad marginal, donde tenemos estas cantidades. Para cada una de estas tenemos estos valores de acá. Aceptar. Aceptar. Listo. Entonces, para cada uno de estos vamos a agregarle aquí las títulos, etiquetas. ¿Dónde es que está? Leyenda, acá. A esta serie 1 no le puse. Esta serie 1 se llama ingreso marginal. Aceptar. Listo. Bueno, entonces como pueden ver, el ingreso marginal va disminuyendo a medida de que voy incrementando la producción, así tal cual como se muestra. Eso no quiere decir que mis ingresos están disminuyendo, quiere decir que por cada vez que agrego una unidad adicional, estoy obteniendo menos ingresos que en el caso anterior. Eh, por otro lado, mis costos marginales se van a ir incrementando a medida de que agrego una unidad adicional. Entonces, por cada unidad adicional de producto que estoy generando, se me está incrementando el costo, y ese incremento del costo es el costo marginal. Y por último tenemos la utilidad marginal, donde a medida que yo voy incrementando el número de unidades producidas, pues la utilidad va incrementándose cada vez menos. O sea, esta disminución que vemos aquí de la utilidad marginal quiere decir que la utilidad se va incrementando, pero cada vez en menor cantidad, hasta que llega al punto en que ya se vuelve negativo. Listo. Entonces, desde ese punto de vista, pues, como yo les decía, el punto máximo que puede llegar a generar o el más conveniente, pues, que puede llegar a ser para esta empresa sería el de producir 4 unidades, donde ya su utilidad marginal ya no crece más. La utilidad marginal ya queda hasta allí. Entonces, por eso yo les mostré ahorita la curva donde los ingresos iban en aumento hasta que llegaba a un punto máximo aquí a los $30, y ya a partir de allí comienzan a disminuir. Entonces ya de ahí en adelante no es conveniente para la empresa producir. Entonces la producción óptima estaría aquí en 4 unidades. Y pues es así, básicamente es como una empresa tiene que tomar las decisiones de producción para su negocio. A ver hasta cuántas unidades le conviene producir para no generar pérdidas a la empresa. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta de esto que acabo de explicar. Profe, sería cuestión de ver la grabación para poder anotar, como le digo yo, cómo resolver por lo menos para sacar el costo total o el marginal, porque como fue así tan rápido, pues no, yo no pude anotar. Bueno, no te preocupes, igual no les voy a preguntar nada de esto en el examen. Esto solamente era como para que entendieran más o menos cómo es el comportamiento de los ingresos, costos y utilidad marginal, y qué significa la palabra marginal. Cuando hablamos de marginal estamos hablando de márgenes, es decir, el efecto que tiene el incrementar la producción en una unidad adicional. Listo, entonces bueno, guardemos hasta allí. Igual ahorita les paso la grabación para que si quieren lo repasen, y si no tienen más preguntas entonces pasaríamos al examen. Profe, Dime. ¿hasta qué horas tenemos para entregar el examen? Pues depende de lo que alcancen a adelantar de aquí a las 9. Ah, bueno. Pues ustedes me dicen hasta dónde alcanzaron a llegar, y eh, según eso, entonces ahí definimos hasta cuándo la vamos a dejar. Pues yo creo que la vamos a dejar por lo menos
uno o dos días, por lo que hay otros estudiantes que no pudieron estar en la clase de hoy. Entonces, pues seguramente van a necesitar más tiempo para resolverlo. Igual, pues el examen está muy sencillo, solamente son cuatro preguntas. La primera es explica la diferencia entre monopolio y monopsonio, pues muy sencillo, ustedes ya lo hicieron en su taller, ya lo repasamos ayer, entonces tienen el conocimiento claro, solamente es que me escriban aquí cuál es la diferencia entre ambos y listo. Hay dos versiones del examen, en la otra versión del examen lo que pregunta es diferencia entre oligopolio y oligopsonio, prácticamente lo mismo, pero con otro concepto distinto. La segunda pregunta es clasifique los siguientes productos de acuerdo con su elasticidad. Entonces aquí tenemos unos determinados bienes o servicios con su respectivo nivel de elasticidad ya calculada, y aquí lo único que ustedes tienen que hacer en la clasificación es indicar si esta demanda es elástica, inelástica o unitaria. Entonces según la clasificación de elasticidad que tenga cada uno, pues ustedes la colocan aquí. Y es muy sencillo porque solamente tienen que guiarse es con el valor de la elasticidad y ya con eso lo determinan si es elástica, inelástica o unitaria, según lo que vimos en clase. El tercer punto es seleccione un producto o servicio que considere que tiene demanda elástica, mencione un sustituto y un complementario y explique el efecto de la elasticidad cruzada ante un cambio de precios en estos dos últimos, es decir, en el sustituto y el complementario. Entonces, básicamente esto es que ustedes hagan un caso así como el que hicimos ayer de la pizza. Entonces, digamos, un producto con demanda elástica, en el caso de ayer era la pizza. Un sustituto, la hamburguesa. Y un complementario, las bebidas azucaradas, las bebidas embotelladas. Explique el efecto de la elasticidad cruzada ante un cambio de precios del sustituto y del complementario. Entonces, si la hamburguesa sube de precio, la demanda de la pizza disminuye. Y si el precio de las bebidas embotelladas se incrementa, entonces, espérate, ¿cómo fue que dije? Si aumenta el precio, sí, si aumenta el precio de la hamburguesa, entonces la demanda de pizza aumenta. Yo dije disminuye, no, aumenta. Entonces, aumenta el precio de la hamburguesa, del sustituto, entonces aumenta la demanda del bien que estamos analizando, de la pizza. Y si aumenta el precio del complementario, o sea, por ejemplo, de las bebidas embotelladas, entonces disminuye la demanda del producto o servicio que estamos analizando. Entonces sería que ustedes planteen un caso así similar como el que hablamos de las pizzas, pero entonces ustedes escogen el producto, mencionan un sustituto, un complementario y explican qué efecto tendría la elasticidad cruzada cuando los precios del sustituto y del complementario cambien, cómo se afecta la demanda de ese bien que ustedes hayan escogido. ¿Alguien me iba a hablar? No, profe, era que usted me había dicho del bien que estábamos hablando, entonces yo le iba a decir que el de la pizza. Ajá, pero no es pizza. Aquí no lo pueden hacer con pizza. Tienen que escoger algo diferente a la pizza. Sí, profe, sino que su merced se le olvidó ahorita que el bien, entonces yo le iba a decir que el de la pizza que estábamos hablando. Ajá, exactamente, de la pizza. Sí, ese es el ejemplo, pero pues ustedes tienen que escoger otro. Listo. Y el cuarto punto es también muy sencillo, calcule la elasticidad de la demanda para un producto que presenta la siguiente relación entre precio y unidades. Entonces tenemos acá un producto que presenta esta relación, es decir, para 200, un precio de 200, las unidades demandadas son 10, y para un precio de 100, las unidades demandadas son 50. Entonces solamente es que hagan el cálculo, es decir, sacan aquí la variación del precio, variación nominal del precio, variación nominal de las cantidades, luego sacan el promedio del precio, el promedio de las cantidades, hacen la división de la variación en precio sobre la del precio promedio, la variación en unidades sobre las unidades promedio, y ese resultado que les da ahí de la división entre la variación del precio y la variación de las cantidades, entonces va a ser la elasticidad, y ese es el resultado que me tienen que decir. ¿Cuánto es la elasticidad de este producto? Obviamente que para este examen es con estos precios y estas unidades. Para el otro tipo de examen lo único que cambia es cuánto es el precio y cuántas son las unidades, pero es el mismo ejercicio.
Listo, entonces en ambos casos es lo mismo, lo único que cambia es eso, así como acá en el punto uno que cambia los conceptos y acá en el punto 2 pues cambian los productos y los números de las elasticidades, pero pues básicamente tienen que hacer lo mismo, hacer la clasificación acá y el punto 3 es exactamente igual. Ok, ¿alguna pregunta? Profe, si tengo alguna duda, por ejemplo, en la última que es que ahí uno le puede preguntar por interno alguna duda. Sí, obviamente, yo voy a estar acá pendiente por si necesitan algo. Bueno, entonces si no hay más preguntas, voy a enviarles a cada uno por interno el examen que le corresponde y entonces a las 9 les pregunto cómo van y según pues lo que hayan alcanzado a adelantar, entonces definimos hasta cuándo vamos a dejar el plazo para la entrega del examen. ¿Les parece? Sí, profe. Listo, entonces voy a pausar ya la Bueno, señor. grabación.